Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 21. Capítulo 021. Problemas en la escuela. Capítulo 21. Problemas en la escuela. Buenos días. Residencia estudiantil de la Universidad de Godolkin. Un hilo de luz dorada se filtró por la rendija de las cortinas corridas. La habitación, que había permanecido oscura toda la noche, se fue iluminando lentamente. Esparcidas por el suelo. Una falda muy corta, botas altas hasta el muslo y prendas de vestir que no dejaban lugar a dudas sobre cómo había transcurrido la noche anterior. Algo suave le hizo cosquillas en la nariz y el cuello. Los abrió los ojos y vio a Kate recostada sobre su pecho, con su camisa blanca abotonada, acurrucada como un gato, profundamente dormida. Su cabello rubio se había extendido suelto sobre la almohada, llenándola de un ligero aroma, con algunos mechones rozando su rostro y cuello. La miró por un instante. Tenía el aspecto agotado y desprevenido de alguien que se había quedado completamente sin energía. 6 horas casi no habían sido suficientes. Al final, había hecho falta bastante persuasión para llegar a un acuerdo viable. Los había sido directo con ella. No estaba en condiciones de iniciar una relación en ese momento, pero había fundado una empresa y, si Kate quería, podía trabajar como su secretaria. Ella había aceptado. Una vez resuelto eso, todas las piezas del plan para hacerse con el control de Godolkin estaban ya en su sitio. Los apartó a Kate, que dormía, de su pecho, se levantó de la cama y fue al baño a cambiarse de ropa. Se estaba secando el pelo con la toalla cuando llamaron a la puerta del dormitorio. Realizó un escaneo rápido con su visión de rayos X. Jordania. Ya está de vuelta de casa. Jordan sabía perfectamente lo que había estado pasando en la residencia estudiantil. Que hubiera regresado tan rápido significaba que algo había ocurrido. Los se sentía alerta y concentrado, ya que el resto había cumplido su función a la perfección. Abrió la puerta entreabierta. Sal de aquí. Jordan, en su forma femenina, se quedó en el pasillo y habló en voz baja. ¿Qué pasó? Los salió y la miró. Su expresión era seria. Jordan respiró hondo. Acabo de ver a Anderson en el campus. ¿Y? Los se apoyó contra la puerta cerrada, manteniendo una expresión neutra. Anderson había resultado gravemente herido hacía menos de una semana. Debería seguir hospitalizado. Él estaba en silla de ruedas. Golden Boy estaba con él. Entraron en el despacho del profesor Brinkerhoff. Jordan mantuvo el ceño fruncido. No puedo quitarme de la cabeza la sensación de que se trata de ti. El profesor Brinkerhoff. Los murmuró el nombre para sí mismo. Brinkerhoff dirigía el programa de lucha contra el crimen Lamplighter. Su autoridad dentro de la estructura de Godolkin estaba incluso por encima de la del decano Shetty. Anderson, aún recuperándose de heridas graves, iba a ver a Brinkerhoff. Si se trataba de una venganza, ¿qué le iba a decir al profesor? La puerta del dormitorio se abrió tras él. Kate los había oído y se había despertado. Se había puesto la falda y la blusa de la noche anterior y miró a los y Jordan en el pasillo. ¿Qué está pasando? Pasa adentro. Los tres volvieron a entrar en la habitación y cerraron la puerta. Kate se acomodó en la cama de los. Jordan tomó la suya. Una breve y tranquila conversación. ¿Quieres que me ponga en contacto con Anderson? Podría usar mi habilidad para confirmar lo que piensa. La expresión de Kate reflejaba una genuina preocupación. Desde la noche anterior, su forma de pensar se había orientado hacia lo que era mejor para los. Los se sentó en la silla del escritorio, tamborileando con los dedos sobre la superficie, y negó con la cabeza. No es necesario. Sea cual sea la intención de Anderson, el hecho de que haya acudido al profesor significa que busca respaldo institucional. La cuestión no es qué quiere hacer Anderson, sino cómo me verá la universidad a mí. Empezó a analizar los peores escenarios. Anderson por sí solo no podía causar mucho daño real. Pero si la administración de la escuela tomaba medidas contra él, la situación era diferente. Godolkin no era solo una universidad inusual con médicos, personal de seguridad y científicos en nómina. Detrás de todo eso estaba Bout International. La contraofensiva ya se estaba gestando en su mente. Mediodía. Kate y Jordan estaban almorzando en el comedor cuando una figura inesperada se acercó a la mesa. ¿Chico de oro? Jordan se quedó mirando al apuesto estudiante que se había acercado directamente a ellos.
Se trataba del alumno número 1 de la escuela, quien esa misma mañana había estado empujando la silla de ruedas de Anderson hasta la oficina de Brinkerhoff. Buenas tardes. Jordan. Kate. La mirada de Golden Boy se detuvo brevemente en Kate. Golden Boy. Ahora estoy con los. Kate rodeó suavemente el brazo de los con su mano y su voz fue directa. Espero que podamos seguir siendo amigos, como antes. Comprendido. Golden Boy asintió y luego miró a la figura que estaba junto a Kate. Los. En realidad vine específicamente a buscarte. Ah, ¿sí? Los levantó la vista, genuinamente sorprendido. Golden Boy exhaló. Algo se reflejó en su rostro, como si estuviera sopesando algo que aún no había decidido. No pude detener a Anderson. Fue a ver al profesor Brinkerhoff y le expuso que tu habilidad es inestable y potencialmente peligrosa, basándose en la naturaleza de la conversión de materia. Él mismo presentó sus lesiones y la ausencia de sus piernas, y utilizó todo eso para presionar a la escuela a que se tomaran medidas disciplinarias severas contra usted. Golden Boy negó con la cabeza. Todos sois compañeros de clase. Esto no debería haber llegado hasta aquí. Les lanzó una advertencia que parecía sincera, para que tuvieran cuidado, y luego se dio la vuelta y se marchó. Jordan lo vio marcharse. No me esperaba eso de Golden Boy. Es algo decente, dijo Los, moviendo ligeramente la cabeza. No del todo. No tenía la capacidad de leer la mente. Pero gracias a su visión de rayos X, observar el ritmo cardíaco y la circulación de alguien durante una conversación le revelaba bastante. En ese preciso instante, Golden Boy se encontraba fuera del comedor, bajo la luz del sol, y exhaló un suspiro silencioso. Lo siento, André. Apretó el puño, con la mirada fija, y murmuró, pronto te sacaré de ahí. Después del almuerzo. Los tres regresaron caminando al dormitorio. Los abrió su computadora portátil y la giró hacia Kate y Jordan. Ambos comenzaron confundidos. Sus rostros cambiaron rápidamente. Las imágenes que se veían en pantalla correspondían a la vigilancia de un laboratorio subterráneo. En más de 20 salas aisladas, investigadores con batas blancas realizaban procedimientos a jóvenes. El equipo sobre las mesas no tenía nada que ver con la medicina. Lo peor de todo, lo que les heló la sangre, fue que algunos de los rostros jóvenes sentados a esas mesas les resultaban familiares. Estudiantes que, según se había informado discretamente, se habían dado de baja de Godolkin. Seguían allí. Y al final del vídeo, entrando en uno de los laboratorios con una bata blanca sobre su habitual traje a medida, estaba el profesor Brinkerhoff. Este laboratorio está justo debajo de nosotros. Debajo del edificio residencial. Los señaló al suelo y lo dijo claramente. Esto es lo que realmente es la Universidad de Godolkin. Kate y Jordan se quedaron inmóviles. Pasó un largo rato antes de que alguno de los dos pudiera reaccionar. ¿Cómo se atreven? Kate apretó la mandíbula y todo su cuerpo temblaba. Jordan mantuvo su rostro impasible y miró fijamente a Los. Lo hacemos público. ¿Lo publicamos fuera de la escuela? Eso no funcionará. Los negó con la cabeza. Bought International es dueña de Godolkin. Los medios están del mismo lado que el dinero. ¿Qué tal si avisamos a los 7? Kate llegó a la mitad de la frase y se detuvo. Acababa de recordarlo. Los 7, el equipo que todo el país había adoptado como sus heroicos protectores, era el producto más rentable que Bought International había creado jamás. La joya de la corona de toda la operación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 22. Capítulo 022. La noche anterior a la fuerza de Superman. Reseñas y poderes, por favor. Reseñas y poderes, por favor. Reseñas y poderes, por favor. Capítulo 22. La noche anterior a la fuerza de Superman. Mira este. Los repasó las imágenes de vigilancia y señaló una sala específica del laboratorio. Dentro había un chico blanco, custodiado con mayor rigor que cualquier otra persona en las demás habitaciones. Kate y Jordan miraron con atención. Kate se quedó inmóvil. Se parece mucho a Golden Boy. De verdad que sí. Los ojos de Jordan se abrieron de par en par. Miró fijamente a Los. No me digas que él es, Los lo terminó por ella. Se llama Sam. Es el hermano menor de Golden Boy. Hizo una pausa y luego continuó. Golden Boy sabe desde hace tiempo del programa del laboratorio llamado El Bosque. Sabe que su hermano Sam está retenido bajo tierra. Kate ató cabos. Está intentando sacar a Sam de aquí. Ahora lo entiendo. La voz de Jordan era monótona y segura. Los. Cuando Golden Boy vino a advertirte al comedor, no fue por ti. Fue para rescatar a Sam.
Quiere que te pelees con la escuela para poder sacar a su hermano del laboratorio en medio del caos. Eso es lo que imaginaba. Los asintió. Golden Boy probablemente temía que la escuela intentara contenerlo directamente, así que había venido a asegurarse de que los estuviera preparado. Mantener a los en la lucha y la confusión ocultaría su verdadero objetivo. Jordan exhaló con disgusto. De verdad pensé que estaba siendo decente. Vine solo para avisarte. Resulta que tenía sus propios intereses todo el tiempo. Kate no dijo mucho. Tomó una decisión en silencio. Ella y Golden Boy ya no serían amigos. No después de esto. Atacar a los ahora era lo mismo que atacarla a ella. ¿Y ahora qué hacemos? Ambos miraron a los. Ninguno de los dos tuvo que decir en voz alta que era a él a quien seguían. Es mejor actuar primero que quedarse aquí sentado esperando. Los abrió el cajón del escritorio. Un destello de luz, blanca y brillante como la luz del día, inundó la habitación. El reactor ARC. En esta situación, cada uno tenía su propio objetivo. Anderson quería venganza. Golden Boy quería a su hermano. La administración de la escuela tenía sus propios propósitos y quería usar a los como una pieza más en su tablero. Bien. Ya no quería seguir jugando dentro de los límites. Iba a darle la vuelta al tablero por completo. Ese pensamiento aún se estaba formando cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Lo miró. Una expresión leve y cómplice. Es la decana. Indira Shetty. Quiere que vaya a su despacho a solas esta noche. Kate fue rápida. Iré contigo. De ninguna manera, dijo Jordan, negando con la cabeza con voz seria. Los. Salgan de la escuela ahora mismo. No podemos ganar en su terreno. Los rechazó a ambos. Llevar a Kate y su habilidad para manipular la mente al despacho del decano revelaría sus intenciones antes de que estuviera preparado. ¿Y huir? ¿A dónde iría? Aún no está claro de quién es este terreno, dijo Los en voz baja, con los ojos entrecerrados. Abrió los ojos. La mirada en ellos era penetrante y precisa. A partir de ahora, síganme. Esa noche. Cayó la noche sobre Godolkin, como siempre, y los estudiantes regresaron a sus residencias después de cenar, con el toque de queda cada vez más cerca. Los caminó solo en la otra dirección, hacia el edificio principal y el despacho del decano. En el campo de atletismo, una figura en silla de ruedas observaba a los cruzar hacia el edificio, con una expresión de satisfacción en el rostro. En ese mismo instante, en la azotea del edificio residencial, un estudiante blanco observaba desde la distancia con una expresión compleja y dejó escapar un suspiro silencioso. Tanto para Anderson como para Golden Boy, la leyenda del campus que había ascendido tan rápidamente iba a caer esta noche, como una estrella fugaz en su descenso. Golpear. En el instante en que los nudillos de los golpearon la puerta, se oyó una respuesta clara y contundente desde el interior. Adelante. Los empujó la puerta. Una oficina grande y moderna. Una mujer de mediana edad con un traje a medida estaba sentada detrás del escritorio. El actual decano de la Universidad de Godolkin, el Dr. Shetty, volvió la mirada hacia el estudiante que acababa de entrar. Joven. Limpio, atractivo, con ojos particularmente penetrantes y alertas. El alumno que había ganado 2 partidos públicos consecutivos, ocupaba el tercer puesto en la clasificación escolar y se había ganado un lugar permanente en los libros de récords de la escuela. Dean Shetty sonrió. Toma asiento, Los. Dejó entrever un tono ligero y jocoso en su voz. Te has vuelto bastante popular. He oído que muchas estudiantes andan detrás de ti. Los se sentó sin ceremonias, justo enfrente del escritorio. Decano. Es tarde. ¿Qué necesitabas? La expresión de Shetty se suavizó ligeramente. El método habitual para entablar una buena relación con los estudiantes, la calidez natural que se usaba para que la gente se sintiera cómoda, claramente no iba a funcionar aquí. En ese caso. Quería comprender tu capacidad. Ella lo miró fijamente, como si pudiera ver más allá de las apariencias con solo mirarlo el tiempo suficiente. Mi habilidad. Los ladeó la cabeza. ¿Qué hay que entender? Está todo en mi expediente de estudiante. Mejorar y degradar objetos inanimados. Pero por lo que sé, se pueden convertir objetos metálicos como monedas en material no metálico. Shetty hizo una pausa. Y en el partido público, convertiste parte del suelo del campo de entrenamiento en un campo explosivo. Los extendió las manos. Sinceramente, yo tampoco estoy seguro de cómo lo hice. Shetty tamborileó con los dedos sobre el escritorio. Tienes que estar alerta con esta escuela, Los. No es que llegara a la defensiva, dijo Los.
Usted y todos los que están aquí me hicieron sentir así. La conversación comenzaba a desmoronarse. Shetty mantuvo la compostura, pero en su interior sentía que el suelo se resbalaba. El profesor Brinkerhoff la había visitado ese mismo día. Quería que le entregaran a un estudiante en particular para fines de investigación. Ese estudiante era Los, cuya habilidad parecía implicar la conversión de materia a un nivel que podría ser enormemente útil para las operaciones de investigación de Vogt. Shetty había considerado interceder por él. Si Los confesaba sus habilidades y estaba dispuesto a trabajar bajo su dirección, tal vez podría protegerlo de lo que se avecinaba. Pero él no estaba cooperando. La calidez habitual desapareció de su rostro. Lo que le hiciste a Anderson en el combate público, destrozándole ambas piernas, eso fue demasiado lejos. Según entendí las reglas de la escuela para los partidos públicos, las lesiones se consideran una parte normal de la competición. La expresión de Los no cambió. Si yo hubiera perdido ambas piernas ese día, ¿la escuela responsabilizaría a Anderson? Shetty estaba callado. El caso de Anderson era diferente. Su padre era el héroe Polarity, y también miembro de la junta directiva de Godolkin. Miró a Los con algo parecido a un arrepentimiento sincero. Las exigencias de Brinkerhoff. La presión de la junta directiva de Polarity. Y ahora Los se niega a trabajar con ella. La decisión ya estaba tomada en su mente. Un estudiante excepcional valía menos para Vogt que un sujeto experimental excepcional. Los sujetos eran más fáciles de manejar. Shetty cogió el teléfono fijo de su escritorio y marcó un número interno corto. Envíen un equipo. Apenas había colgado el teléfono cuando el estudiante que estaba frente a ella dijo: Dean, enviar un solo equipo desde el bosque no va a ser suficiente. Mejor llama a todos los agentes de seguridad que tengas. Shetty lo miró fijamente. Sus pensamientos se dispersaron por completo. ¿Cómo supo este estudiante de la existencia del bosque? Ya era hora. Los se levantó de su silla sin ninguna prisa y echó un vistazo por la ventana a la profunda oscuridad que cubría el campus. Shetty no tenía superpoderes. Pero siempre había sido buena leyendo a la gente, y algo que estaba leyendo en ese momento despertó todos sus instintos. Su pie encontró el botón rojo de emergencia debajo del escritorio y lo presionó, intentando comunicarse con el cuartel general de Vogt. Eso no servirá de nada, dijo Los con calma. La señal externa de la escuela se cortó hace un momento. No hay llamadas ni tráfico de red saliendo de este campus. Llevaba consigo el equipo para bloquear la señal. A partir de ese momento, nada podría salir. Los ya no iba a ser precavido. Las cartas estaban sobre la mesa. La Universidad de Godolkin estaba ahora bajo nueva dirección. Esta noche era la víspera de que recibiera la fuerza de Superman. Más de 20 capítulos anticipados en patreon.com/eatimpieces. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 23. Capítulo 023. Represión armada. Capítulo 023. Represión armada a altas horas de la noche. Universidad de Godolkin. Los estudiantes se habían ido a sus residencias y las luces estaban apagadas. Uno a uno, el personal de seguridad, completamente armado, emergió por una puerta subterránea hacia el oscuro campo deportivo, moviéndose en silencio. Armas automáticas. Dispositivos sónicos. Cascos reforzados. Formaron una columna táctica con la eficiencia de quienes ya habían realizado esta tarea muchas veces, y avanzaron hacia las ventanas iluminadas del edificio principal de enseñanza. Dentro del edificio principal, en el despacho del decano. Indira Shetty observó al joven que se había levantado de su silla y se había girado para contemplar la noche del campus a través de la ventana. Algo había cambiado en él. La naturalidad y calidez con la que había entrado habían desaparecido. En su lugar, se percibía algo más controlado y peligroso, con una fría y penetrante confianza subyacente. Esto no estaba bien. Abandonó cualquier intento de mantener la compostura, se agachó debajo de su escritorio y volvió a pulsar el botón de contacto de emergencia de la sede de Vogt. No obtuvo respuesta. Tal como había dicho Los. La señal externa se cortó. Tomar el control de una escuela requería más que la fuerza física para dominar el campus. Había otro factor crucial. El mundo exterior, y el alumnado, no podían enterarse de lo que estaba sucediendo. En el momento en que Vogt detectara algo, o los estudiantes se despertaran y empezaran a hablar, toda la operación terminaría. Así que Los esperó a que anocheciera, esperó a que llegara el toque de queda para vaciar el campus y se presentó en el despacho del decano amparándose en su propia invitación para cortar la señal desde el interior del edificio. Pasos densos en el pasillo exterior. El equipo de seguridad estaba allí.
Shetty se enderezó y recuperó parte de la compostura. El personal de seguridad de Godolkin no eran guardias comunes. Sus armas, su entrenamiento, su equipo, todo estaba diseñado específicamente para someter y contener a estudiantes con superpoderes. Sam, el hermano de Golden Boy, quien era lo suficientemente fuerte como para ser el sujeto mejor custodiado de las instalaciones, era simplemente una presa fácil para ellos. Todavía estaba asimilando esa idea cuando vio a los extender la mano y desabrocharse los botones de la chaqueta. Un hilo de luz blanca se extendía a través de la tela que había debajo. Incrustado en el centro de su pecho. Un núcleo de energía metálica, resplandeciente. Lo que había estado construyendo en la residencia estudiantil durante la última semana. La puerta de la oficina fue derribada de una patada. 8 hombres armados entraron en formación, con las armas en alto, registrando la habitación. Todos se detuvieron. Frente a Dean Shetty, de pie frente al escritorio. Una armadura de un negro azabache, fina, precisa y moderna, se ajustaba a la perfección a su cuerpo, adaptándose a cada contorno. Un traje completo tomaba forma. En su centro, el núcleo del pecho resplandecía como la luz del día. Los paneles encajaban con precisión mecánica. Luz fría recorría las extremidades, luz fría iluminaba los ojos. Curvas metálicas impecables, casi sin juntas visibles. Como algo construido en otra época o ensamblado en otro mundo. Shetty apoyó la espalda contra la pared. Acaben con él. Apenas había terminado de pronunciar la orden. 8 armas se dispararon casi simultáneamente. El fuego combinado atravesó la sala como una pared de acero y convergió sobre la figura blindada. Armas convencionales para un objetivo superpoderoso. No se andaban con rodeos. Los superpoderosos generalmente eran difíciles de matar. Los no se hizo a un lado. No había razón para hacerlo. Crack. Clan. Saltaban chispas por todas partes. Cada proyectil que impactaba contra la armadura de aleación de titanio se desviaba o se aplastaba. Balas deformadas y sin percutir caían al suelo. El impulso combinado del fuego enemigo dificultó el avance. Eso fue todo lo que logró. Fuego de contención. Ahora me toca a mí. Los levantó ambas manos antes de poder recargar. En el centro de cada palma blindada, se encendieron 2 puntos de luz blanca. 2 ráfagas de energía atravesaron la oficina. Casi al mismo tiempo, 2 de los soldados armados, situados a 10 metros de distancia, recibieron impactos certeros. Tanto en sus armas como en sus cuerpos. El chaleco antibalas no sirvió de nada. El calor de la energía los atravesó por completo. El personal restante se quedó paralizado. En operaciones normales, podían manejar sujetos experimentales con superpoderes sin mucha dificultad. Tenían el equipo necesario para respaldarlos. Pero un rifle automático, comparado con lo que disparaba con las palmas de las manos, era como una lanza contra un ejército moderno. No había comparación. El motor situado en la parte trasera del blindaje se encendió con un fuerte empuje, y los cubrió la distancia en un picado de baja inclinación, embistiendo contra la formación antes de que pudieran reorganizarse. Una mano blindada se abalanzó sobre un rifle. La otra inmovilizó contra la pared a quien parecía ser el líder del equipo. Certificados enmarcados cayeron de la pared a su alrededor. La superficie de la pared se agrietó bajo la presión. El líder del equipo siguió disparando, con la boca del cañón atascada contra el pecho blindado de los y el gatillo bloqueado. Las balas volaban por todas partes. El cargador se quedó vacío. La armadura resistió. Atrapado en la pared y luchando por respirar, el líder del equipo logró pronunciar la palabra. Armas sónicas. Ya le llevaban ventaja. En el momento en que los rifles resultaron inútiles, el resto del equipo activó sus dispositivos sónicos. Una sola unidad sónica solía ser suficiente para incapacitar a un estudiante con capacidades físicas mejoradas. 5 funcionando simultáneamente en una habitación cerrada creaban algo más parecido a una verdadera onda expansiva. Esta convergía en los desde todas direcciones. El sonido se intensificó y el metal cantó. La lámpara de araña de cristal que colgaba sobre ellos se hizo añicos, esparciendo fragmentos, y la oficina quedó sumida en la oscuridad. Desde el momento en que comenzó la pelea, Shetty se había refugiado debajo del escritorio. Incluso a 10 metros de distancia, con ambas manos sobre la cabeza, la convergencia sónica le daba la sensación de que le estaba partiendo el cráneo. Funcionó durante 10 segundos completos y luego se cortó. Todo quedó en silencio. La oficina destrozada yacía en la oscuridad y el silencio. La pelea había terminado. Obviamente.
Shetty exhaló y se incorporó apoyándose en el borde del escritorio. La escuela había reprimido una rebelión estudiantil, como ya lo había hecho antes. El alivio se reflejó en su rostro. Seguía ahí cuando se puso de pie, y luego desapareció. Una figura permanecía de pie en la oscura oficina. Era la única que seguía en pie. Una luz de energía emanaba de las lentes de sus ojos y la miraba con calma. Como un dios mecánico. Eso no es posible. Su voz temblaba. Llevaba años en ese puesto, gestionando a estudiantes con habilidades extraordinarias mediante la psicología y la influencia institucional. Hacía mucho tiempo que nada la había hecho sentir verdadero miedo. Ahora el miedo se manifestaba visiblemente en ella. Estaba temblando. «¿Sabías que teníamos armas sónicas a mano?», dijo Los, mirando al personal disperso por el suelo. Atravesó con el pie el dispositivo sónico más cercano. ¿De verdad creías que no había construido la armadura para resistirlas? Shetty superó el miedo e intentó. «Los. Hablemos de esto. Podemos sentarnos. Lo que quieras, estoy dispuesto a discutirlo». Los negó con la cabeza. «No hay nada que discutir. Quiero esta escuela. Va a ser mi territorio». «Aunque me mates», dijo Shetty, intentando encontrar un punto de apoyo, «no puedes convertirte en el administrador de este edificio. Todo pertenece a Bout. Una lección de tu propio manual de estrategias». El tono de Los era ligero. Miró al decano con algo parecido a la diversión. «Te gusta explotar a la gente, ¿verdad? Tratar a los estudiantes como piezas que puedes mover en un tablero. ¿Alguna vez has considerado pasar el resto de tu vida siendo la pieza de otra persona?» Más de 20 capítulos anticipados en patreon.com/eatimpieces. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 24. Capítulo 024. Derrotando a Godolkin. Capítulo 24. Derrotando a Godolkin. ¿Qué me vas a hacer? Shetty se abrazó a sí misma y se quedó mirando la figura con armadura que permanecía de pie en la oscura oficina. Entonces, un sonido familiar. Pasos secos y uniformes con tacones, que venían por el pasillo de afuera. Shetty miró hacia la puerta. A la luz del pasillo, una silueta familiar entró. Su cabello rubio caía suelto sobre sus hombros, iluminado desde atrás y resplandeciente. Kat. Una de sus mejores alumnas. Una de las que siempre había estado particularmente orgullosa. Capacidad de control mental. Shetty observó cómo Kate pasaba por encima de los cuerpos del personal de seguridad que yacían en el suelo y se colocaba junto a la figura blindada, con marcas de balas cubriendo la pared detrás de ambos. Una sonrisa amarga y comprensiva cruzó el rostro de Shetty. Comprendió lo que Los había querido decir hacía un momento. Kate dijo con voz dura. «¿Cómo pudiste hacerme esto? Soy la decana de esta escuela. Siempre te he tratado bien. Esto es una traición total. Señora Shetty. Precisamente porque usted ha sido tan buena conmigo, le pedí a Los que lo hiciera de esta manera». Kate negó con la cabeza, y su voz era seria. A la tenue luz de la luna que entraba por la ventana, Kate, con su vestido blanco, lucía realmente hermosa, como sacada de un cuadro. Se acercó a Shetty y la abrazó con ternura. «Confía en mí. Esto es por tu propio bien». La voz de Kate, cálida y suave al oído, utilizaba el mismo registro que Shetty había empleado durante años con sus alumnos. El mismo tono reconfortante. La misma promesa vacía de un futuro mejor. Esos ojos luminosos reflejaban la luz de la luna y contenían algo en su interior, un brillo tenue e inquietante que transformó lo que parecía una pequeña flor blanca en algo completamente distinto. La capacidad de manipulación mental se activó. Kate comenzó a reescribir los recuerdos de Indira Shetty. Algunos miembros del equipo de seguridad no murieron. Solo quedaron inconscientes por la explosión sónica. También hay que recuperar sus recuerdos. Los dijo mientras se dirigía a la ventana de la oficina, la abría, activaba los propulsores de manos y pies y salía volando del edificio. Este siempre había sido el plan para esta etapa. Acaba con el decano y el personal de seguridad, luego haz que Kate reescriba sus recuerdos e inculque una lealtad permanente a Los. Nada de esto es algo que haría una persona con buena conciencia. Los nunca tuvo la intención de ser un héroe. Algunas de las ideas más autoritarias del Superman de Injustice siempre le habían parecido prácticas, y nunca le habían preocupado demasiado. Para quienes dirigían un centro donde se realizaban experimentos humanos continuos con estudiantes, Los no sentía la menor culpa por la reescritura de sus mentes. El decano y parte del equipo de seguridad ya estaban bajo control. Lo que quedaba era la instalación subterránea.
Los le dio la vuelta mientras la red interna de la armadura rastreaba todas las cámaras de seguridad del campus, en busca de complicaciones. La toma de control se había concretado rápidamente, y el traje terminado no había tenido un verdadero vuelo de prueba hasta esta noche. No manejaba los controles con total soltura mientras conducía la armadura hacia las instalaciones subterráneas, con los motores impulsándolo a través del cielo nocturno del campus y el humo blanco dejando una estela tras él. Se acercaba al campo de atletismo. El suelo se elevó rápidamente. Desde 50 metros de altura, un tirón repentino y poderoso lo arrancó del cielo. Cayó sobre el campo de fútbol como un trozo de escombro, arando el césped y levantando un amplio surco de tierra destrozada. Estaba cubierto de tierra. Lo sacudió el mareo que sentía en la cabeza y se impulsó para salir del cráter. No se trató de un fallo de control. Algo en el campo debajo de él generó una fuerte atracción magnética justo cuando se encontraba dentro del alcance. Levantó la vista. Una silla de ruedas metálicas se desplazaba hacia él en la oscuridad. Bajo la tenue iluminación del campo, la figura en silla de ruedas se camuflaba naturalmente en la oscuridad, pero sus ojos eran visibles. Ardían con una mirada larga y concentrada. «Estás dentro de la armadura de metal, ¿verdad, Los?» La voz de Anderson era baja y monótona. Levantó ambas manos. Antes de que Los pudiera ponerse de pie, la fuerza magnética lo envolvió simultáneamente desde todas direcciones y lo elevó del suelo. Sus brazos, cubiertos de metal, quedaron pegados a sus muslos. Quedó suspendido en el aire a 3 metros de altura, como atrapado en una fuerza invisible, incapaz de generar ninguna resistencia útil. La silla de ruedas se acercó rodando. Anderson mantuvo las manos en alto, controlando la armadura a través del campo magnético. Su voz se había vuelto ronca. ¿Sabes cómo han sido estos últimos días en el hospital? Me amputaron las 2 piernas. Estoy discapacitado de por vida. Los miró al joven sentado en la silla, al espacio vacío bajo sus caderas, y dijo con voz firme: «Esa fue tu decisión. Cuando decides destruir a alguien, aceptas la posibilidad de que te destruyan primero». Hizo una pausa. «Ese día, simplemente tuve la suerte de ser yo quien ganó». Callarse la boca. Anderson apretó las manos con fuerza. La fuerza magnética aumentó y la aleación de titanio que rodeaba a Los crujió bajo la compresión. «Ganaste esa». «¿Y qué?» «Esta noche gano yo». Su rostro se había transformado en una mueca desagradable. «Te encanta colocar explosivos, ¿verdad? ¿Has colocado alguno aquí en el campo?» Anderson había tomado su decisión. Iba a destrozar la armadura y todo lo que había dentro. Nada de explosivos en el campo. Solo, Los dejó la frase en suspenso y luego preguntó: «¿Sabes lo que he estado esperando?» «¿Esperando qué?» Anderson sintió un escalofrío en el pecho. Preguntó antes de decidirse. Estaba seguro de tener la situación bajo control. Los estaba atrapado en una jaula de metal, sin espacio para moverse. Pero algo le hacía latir el corazón con una fuerza extraña. He estado esperando a que la bala volara. Las palabras apenas habían llegado. Anderson vio algo, al borde del edificio residencial detrás de Los, apenas visible en la oscuridad. El tenue brillo de una lente. En el instante siguiente, una bala cruzó el espacio que los separaba en línea recta desde detrás de los pies de Los hasta el rostro de Anderson. Los ojos de Anderson se abrieron de par en par. Guiado por puro instinto de supervivencia, lanzó todo lo que tenía contra la bala usando su habilidad magnética. No se movió. Ni una desviación. Ni una disminución de la velocidad. Ni siquiera una fracción. Le dio entre los ojos. La sangre se extendió por la silla de ruedas metálica. El imán se soltó. Los cayó y aterrizó. Miró a Anderson en silencio. Esa bala no era metálica. Lo dijo sin ningún tipo de enfado. Los no había convertido el campus en un campo explosivo. Pero había colocado varias armas de control remoto en puntos estratégicos alrededor de la escuela, y algunas de las municiones que contenían eran no metálicas desde el principio. Estas habían sido preparadas específicamente para Anderson. Si Anderson no hubiera intentado matarlo esta noche, Los podría haberlo dejado con vida, haber hecho que Kate reescribiera su memoria y haberlo utilizado como una pieza más en la escuela. Pero en el momento en que Anderson intentó matarlo, el desenlace ya estaba decidido. Quizás Anderson empezó siendo un estudiante joven que solo quería ser el mejor de la escuela. Pero a veces las cosas eran así. Un error llevaba a otro y te quedabas sin opciones. Venir hacia mí, dijo Los, fue tu mayor error.
Se giró, encendió los motores, despegó del césped destrozado y se dirigió a las instalaciones subterráneas. Toda la red del campus estaba bajo su control. Las transmisiones de vigilancia se realizaban a través de su sistema. Las armas de control remoto estaban instaladas. Por eso lo había dicho. Aún no se ha determinado a quién pertenece este terreno. Con todo el poder que la base de conocimientos de Stark podía generar, la Universidad de Godolkin estaba a punto de caer. Sede de Bout International. Alta noche. El Departamento de Vigilancia de Inteligencia. Algo anda mal. La analista de turno de noche miraba fijamente su pantalla. El indicador de señal de la Universidad de Godolkin estaba en blanco. Ella lo señaló de inmediato. Hemos perdido el contacto con Godolkin. ¿Deberíamos enviar a alguien a comprobarlo? Más de 20 capítulos anticipados en patreon.com/eatimpieces. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 25. Capítulo 025. Luchando contra los más fuertes de la escuela. Capítulo 025. Luchando contra los más fuertes en la escuela. El campus estaba silencioso y frío bajo la luz de la luna. Los estudiantes dormían, ajenos a todo lo que había sucedido. Protegido por la armadura de aleación de titanio de primera generación, con los motores apagados, se detuvo en la entrada de la instalación subterránea. La cerradura de la puerta se había fundido. La abrió sin esfuerzo. No había personal de seguridad esperando. La escalera que bajaba estaba silenciosa y en penumbra, solo encendida la tenue iluminación de emergencia. Los había hackeado la red de vigilancia de la escuela mucho antes de todo esto. Lo supo en el instante en que Golden Boy se coló en las instalaciones subterráneas mientras él estaba en el despacho del decano. La cerradura derretida era obra de Golden Boy, quemada con su habilidad para provocar incendios. Sin embargo, después de que Golden Boy lograra entrar, las cámaras del laboratorio quedaron gravemente dañadas. Lo que sucedía allí abajo ya no era visible. Los activó su visión de rayos X y escaneó hacia abajo para obtener la imagen antes de descender. Los agentes de seguridad yacían en el suelo, de 2 en 2 o de 3 en 3, en charcos de sangre por toda la escalera. Algunos habían quedado reducidos a las estructuras metálicas de sus armas y nada más. Golden Boy era reconocido como el mejor de la escuela por una razón. Pero la mirada de los se detuvo. La expresión tras la visera blindada quedó inmóvil. Bajó las escaleras, pasó por encima de los cuerpos y llegó al pasillo que conducía al nivel del laboratorio. Se detuvo en una esquina. Apoyada contra la pared en un charco de sangre, sentada en el suelo. Una figura con traje de caballero, el rostro descolorido, el cabello rubio enmarañado y oscuro. El número 1 de Godolkin. Golden Boy tenía un agujero en el pecho con forma de puño, y la sangre seguía brotando. Al oír que los se acercaba, Golden Boy abrió los ojos a la fuerza. Observó la armadura dañada que se alzaba sobre él y, por un instante, se quedó perplejo, pero luego lo comprendió. ¿Es ese, Los lo examinó y le dijo sin rodeos. Tienes los órganos internos dañados. Has perdido mucha sangre. No te queda mucho tiempo. Una persona común y corriente ya estaría muerta. Solo alguien del nivel de Golden Boy seguía con vida. Lo sé. Golden Boy esbozó una sonrisa breve y cansada. Es Sam. Le han inyectado compuestos experimentales. No sabe lo que está haciendo. No contenía ninguna acusación. Era más bien un alivio. No pensé que lo último que vería serías tú. Miró a Los con el esfuerzo que le costó. Los. Lo siento. Me aproveché de ti. Hizo una pausa, y las siguientes palabras le salieron con dificultad. Pero mi hermano no hizo nada malo. Por favor. Sáquenlo de aquí. Sangre en la comisura de sus labios. La luz se le apagaba en los ojos. Se deslizó por la pared y se quedó inmóvil. Muerto. Veré qué puedo hacer. Los no prometió nada ni se negó. Siguió caminando por el pasillo dañado hacia el laboratorio. ¡Bum! ¡Bum! Cuanto más se acercaba, más temblaba el suelo. El ritmo de algo enorme golpeando el suelo repetidamente, como un gigante atravesando las paredes con un martillo de guerra. El personal de seguridad a lo largo de la ruta había quedado reducido a pedazos dispersos. El trabajo de Sam. Todo él. Como hermano menor de Golden Boy, Sam poseía una capacidad física que superaba con creces la de cualquier superhéroe común. Podía levantar un coche y despejar un edificio. Era una versión más pequeña y joven de cierto monstruo verde furioso, solo que lo que había hecho que Sam perdiera el control no era la ira. Era lo que le hubieran metido dentro. Los entró en el interior de las instalaciones destrozadas.
Varios investigadores se habían encerrado en los laboratorios para protegerse, invirtiendo la disposición habitual. En el pasillo, un joven de pelo rizado con bata de hospital golpeaba con sus puños ensangrentados una puerta metálica reforzada. La puerta ya empezaba a ceder. Sam notó que los se acercaba. Un par de ojos huecos, con hilos rojos, se volvieron hacia él. Vamos, Sam. Los respiró hondo y dobló un dedo blindado. Sam adoptó una postura de combate y se lanzó hacia adelante, acelerando con fuerza, golpeando como un camión compacto a toda velocidad. Un resplandor cegador emanaba de los propulsores de las palmas de las manos. Los se desplazó lateralmente a gran velocidad y evitó por poco el impacto total, colocando ambas manos blindadas sobre el brazo izquierdo de Sam y la parte posterior de su hombro, presionando hacia abajo para forzarlo a caer al suelo. Los pies descalzos de Sam golpearon el suelo y él se lanzó con fuerza en dirección contraria. La brutal fuerza del impacto lanzó a los, que aún se aferraba, directamente contra la pared del pasillo que tenía detrás. El muro se derrumbó. Las grietas se extendieron hacia afuera en todas direcciones. Incluso dentro de la armadura de aleación de titanio, los sintió como si un camión lo hubiera atropellado. No va a ser fácil. Atrapado en la pared, los miró a través de la visera blindada a Sam, que se preparaba para lanzar otro puñetazo. Esta era una armadura de primera generación. No era la versión para combate pesado diseñada para algo del nivel de Hulk. No era apta para el combate cuerpo a cuerpo. Y Sam era la persona más fuerte de Godolkin. Su capacidad de combate superaba la de Golden Boy incluso antes de llegar a los complejos. El puñetazo de Sam impactó en los antebrazos cruzados de los. La armadura resonó. Los fue empujado unos centímetros más contra la pared. La sección de la mano presentaba una deformación visible en forma de puño, y se había abierto una grieta que la atravesaba. Esto no podía continuar. Los levantó rápidamente el repulsor de palma. La energía se acumuló visiblemente en el emisor. Sam estaba fuera de sí, pero aún conservaba cierto instinto de supervivencia. Agarró una lámina de metal de entre los escombros y la alzó como escudo. El rayo de energía lo atravesó en una fracción de segundo y rozó el cabello rizado de Sam mientras éste se agachaba. En ese mismo instante, el pie derecho blindado de los se impulsó hacia arriba y hacia adelante con el propulsor detrás, impactando contra la mandíbula de Sam. Sam salió disparado por los aires. Los no lo siguió. Se liberó de la pared, activó simultáneamente los propulsores de manos y pies, y salió volando a toda velocidad por el pasillo del laboratorio, alejándose de Sam. El cuerpo de Sam impactó contra la pared opuesta, y su ropa se hizo jirones como papel al chocar. Se levantó como si nada hubiera pasado y fue tras la armadura que se retiraba. Los dos avanzaron por el pasillo, Sam acortando la distancia a pesar de que los tenía ventaja de velocidad gracias a los propulsores. El pasillo no era lo suficientemente ancho como para que los pudiera abrir una brecha. La oscuridad se cernía rápidamente sobre nosotros. Un callejón sin salida. Los aminoró la marcha y se dejó caer al suelo. Sam entró sin aminorar la marcha, sin dudarlo. Los levantó el repulsor y la memoria corporal de Sam, de hacía un momento, se activó por reflejo. Se apartó bruscamente. Su propia inercia lo empujó contra la pared al final del pasillo. El juego ha terminado. Los se dirigió a un panel situado al lado del pasillo. Sam miró a su alrededor, aturdido, y se dio cuenta de que estaba tumbado encima de un enredo de cables eléctricos. Los había pirateado el sistema de vigilancia, conocía cada rincón de las instalaciones y tenía la visión de rayos X activada en todo momento. La idea de que se hubiera metido en un callejón sin salida por el pánico era algo improbable. Tiró del interruptor. Se produjeron chasquidos y crepitaciones en los arcos eléctricos. La corriente recorrió el cuerpo de Sam en una oleada repentina y generalizada. Los lo mantuvo así durante 5 segundos y luego cortó la corriente. Sam cayó al suelo inconsciente. Su cabello rizado estaba revuelto. Una corriente eléctrica residual recorría su piel. Sus músculos aún se contraían. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 26. Capítulo 026. Una larga noche. Capítulo 26. Una larga noche. El reactor arc ha bajado al 28%. Estuvo cerca. Los examinó la armadura mientras miraba al inconsciente Sam y dejó escapar un suspiro lento. Un combate directo contra Sam en plena forma física no habría terminado tan fácilmente. Sus estadísticas físicas eran realmente difíciles de superar. Lo que lo hizo manejable fue que un Sam disociado carecía de técnica de combate y de capacidad para pensar tácticamente.
Y ese era el terreno de los... Salga. La armadura había sufrido más daños esa noche. Los llevó a Sam de vuelta por el pasillo hasta la zona principal del laboratorio, y luego miró hacia los investigadores que se habían encerrado en una de las habitaciones reforzadas. 4 habían sobrevivido al caos. Observaron la figura blindada que sostenía un cuerpo inconsciente y preguntaron con cautela: ¿Eres de Boug? Los dejó a Sam en el suelo y le dijo directamente: No importa quién sea yo. Lo que importa es que trabajarás para mí a partir de ahora. Los investigadores se miraron entre sí. Era evidente que no podían hacer nada para evitar lo que estaba sucediendo. Los pirateó el sistema de seguridad y abrió las puertas del laboratorio una por una, para luego neutralizar a los investigadores antes de que pudieran reaccionar. Observó a los investigadores inconscientes en el suelo y los cuerpos que cubrían el resto. El siguiente paso consistía en esperar a que Kate llegara y reescribiera los recuerdos de Sam, de los estudiantes que participaron en el estudio y del personal de investigación. Una cosa que comprobar primero. Se detuvo ahí. El control mental de Kate funcionaba con menos eficacia en los superhéroes que en la gente común. Para mayor seguridad, usó sujeciones reforzadas y aseguró a Sam antes de continuar. Eso fue todo en cuanto a las piezas principales. El decano, las instalaciones subterráneas. Ambas están ahora bajo su control. Esta noche todo había transcurrido más o menos según lo previsto. El equipo de seguridad táctica. La emboscada de Anderson. El colapso de Sam. Todo había estado dentro de lo que él se había preparado. Esto casi había terminado. Acto seguido, la señal de contacto de emergencia procedente de Jordania llegó a través del sistema de comunicaciones internas de la armadura. Eso no estaba en el plan. Los levantó la vista bruscamente hacia la esquina del techo del edificio que apuntaba hacia la puerta principal del campus. Algo había salido mal. Universidad de Udolkin. La puerta principal. Dentro de la cabina de seguridad, Jordan se encontraba de pie junto a los 2 guardias nocturnos inconscientes a los que ella misma había reducido. Su papel en la operación de esta noche fue el más sencillo de los 3. Mientras los Ikate se desplazaban por el interior del campus, la tarea de Jordan consistía en mantener la puerta cerrada. Ni estudiantes saliendo ni personas ajenas entrando, hasta que Kate terminara con el trabajo de memorización. En teoría, era sencillo. El toque de queda de la escuela implicaba que los estudiantes generalmente se quedaban en casa por la noche, y el estricto dispositivo de seguridad de nivel militar que Godolkin mantenía después del anochecer hacía que las visitas externas fueran prácticamente inexistentes. Así era como se suponía que iba a ser. Jordan había estado en la cabina, observando el silencioso campus, con la sensación de que los Ikate ya estaban terminando lo suyo. La tensión constante que había soportado toda la noche comenzó a disminuir ligeramente. Estaba bostezando cuando oyó aplausos justo detrás de ella. Había alguien allí. Todo el cuerpo de Jordan se paralizó. Se giró bruscamente. Justo fuera de la cabina de seguridad, visible a través del cristal, había una figura grande y oscura a la que no había oído acercarse en absoluto. ¿Cuándo había estado tan cerca? Incluso relajada, no debería haber pasado por alto que alguien se acercara tanto. La expresión de su rostro indicaba que estaba viendo algo que no debería existir. La figura miró a través del cristal a los guardias inconscientes que estaban dentro, luego a Jordan. No dijo nada. Permaneció allí inmóvil como una sombra que alguien había dejado atrás. El pulgar de Jordan encontró el botón de contacto de emergencia que había estado sujetando en la palma de su mano y lo presionó. Porque ella ya había reconocido quién era. Bajo la fría luz de la luna plateada. De casi 2 metros de altura. Cada parte de la figura está cubierta por una pesada armadura oscura, sin aberturas ni piel visible. Fundas negras para espadas en manos y pies. 2 lentes del color de la noche profunda la observan con absoluta serenidad. Ella conocía la silueta. Combinaba con la estatua que había fuera. Uno de los 7. El más misterioso de todos. El que nunca había mostrado su rostro. Negro Noir. El cristal se hizo añicos en el instante en que Jordan pulsó el botón. Black Noir entró, cruzó la cabina en una fracción de segundo y inmovilizó a Jordan contra el suelo, agarrándole los dedos. Había captado el movimiento. Quítate de encima. Jordan extendió la palma de la mano y le lanzó una ráfaga de energía a toda velocidad a quemarropa. Lo hizo retroceder 2 pasos. Inmediatamente volvió a avanzar. Jordan irguió su cuerpo y se transformó en hombre, aprovechando la fuerza y resistencia mejoradas que esto le proporcionaba, y le lanzó un puñetazo rápido y contundente a la cabeza de Black Noir.
Se inclinó ligeramente y dejó que pasara de largo. Jordan se movió para seguir al otro lado y sintió un dolor agudo en el brazo con el que acababa de golpear. Ella miró. Una hoja militar negra le atravesaba el antebrazo. Ella no había visto el sorteo. Haciendo un esfuerzo por mantener el brazo firme, intentó crear distancia. Otra hoja surcó el aire y se clavó en su rodilla. La diferencia era demasiado grande. No iba a ganar. Necesitaba ganar tiempo. Jordan abrió de golpe la puerta trasera de la caseta de seguridad y salió tambaleándose al recinto del campus, con sangre corriendo por su antebrazo y su rodilla. Black Noir entró por la puerta de la cabina detrás de ella, silencioso como lo había estado todo el tiempo, la hoja negra girando en su mano con una facilidad casi despreocupada, la intención asesina extendiéndose delante de él como un descenso de temperatura. Se acercó a ella para continuar. Entonces, un rayo de luz blanca partió el aire como un rayo que cae. Black Noir reaccionó por puro reflejo, saltó hacia atrás y despejó la explosión de energía con una fracción de segundo de sobra. En ese mismo instante, se oyó un sonido metálico al golpear el suelo. Una figura blindada, dañada y de color negro azabache, cayó del cielo y aterrizó entre Jordan y Black Noir. ¿Estás bien? Los giró la cabeza para ver cómo estaba Jordan. Funciona. Simplemente no puede pelear por un tiempo. Jordan estaba en su forma masculina, con la mandíbula tensa, liberando ambas cuchillas. Ya es suficiente. Los se volvió y fijó su atención en la figura oscura que tenía delante. No había previsto que Vogt enviaría a esa persona en particular para investigar. Desde la perspectiva de Vogt, Godolkin simplemente perdió la conexión de red por un breve período antes de que se restableciera la señal. Una situación como esa normalmente requeriría, como mucho, la intervención de un equipo de mantenimiento. Pero no habían enviado un equipo de mantenimiento. Habían enviado a un miembro de los 7. Eso fue un error de cálculo importante por parte de los. Lo que él no sabía era que esto también había sido accidental por parte de Vogt. Black Noir bajó la mirada hacia el cráter que la explosión de energía había dejado en el suelo, y luego observó la figura blindada avanzada que tenía delante. Inesperado. El equipo de inteligencia de Vogt, tal como lo suponía, había planeado enviar un equipo de reparación de redes. Pero Black Noir se encontraba realizando otra misión en las cercanías y le habían pedido que pasara por allí de camino. El agente más leal que Vogt jamás había tenido. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 27. Una lucha a muerte. Capítulo 27. Una lucha a muerte. Pasada la medianoche. Por una vez, toda Nueva York estaba en silencio. En la puerta principal de Godolkin, dos figuras se encontraban frente a frente. Los, con su armadura negra como el azabache de primera generación, la fría luz de la luna proyectaba un tenue brillo plateado sobre el metal. Una máquina alienígena en la oscuridad, con el núcleo del pecho y las lentes de los ojos irradiando una luz de energía blanca, observaba a la figura con armadura negra que tenía delante. Black Noir. Algo que había salido de un campo de batalla y había dejado todo a su paso, muerto. Ten cuidado. Es realmente fuerte. Jordan se incorporó y retrocedió hacia la hierba detrás de los, apartándose del camino. A este nivel de combate, estar presente era un riesgo. Especialmente ahora, con el daño ya causado por 2 cuchilladas. Lo sé. Los asintió. Todos los miembros de los 7 tenían una gran capacidad. Black Noir no estaba al final de esa lista. Si hubiera aparecido otro miembro de los 7 esta noche, como Queen Maeve o Starlight, los podría haber intentado entablar algún tipo de conversación. En cambio, se encontró con el único miembro de los 7 con el que era imposible razonar bajo ninguna circunstancia. Black Noir era el instrumento más leal de Vogt. Un seguidor absoluto de órdenes. La espada más afilada de su colección. En el momento en que Black Noir llegó a este campus y se dio cuenta de que algo andaba mal, las opciones de los se redujeron a 2. Acabar con Black Noir esa misma noche o perder todo lo que había construido. Por otro lado, Black Noir observó la figura blindada que tenía enfrente. Jamás se había topado con tecnología como esta. Armadura avanzada con armas de energía integradas en las palmas de las manos. Los daños de batalla en el exterior demostraban que el traje ya había participado en un combate intenso esa noche. Este estudiante representaba una verdadera amenaza. Su primer instinto fue transmitir la situación a la sede de Vogt mediante su código de emergencia. Lo intentó, pero no obtuvo respuesta. La señal se había cortado desde el momento en que se acercó al perímetro del campus. La figura blindada también había hecho eso. ¿Retirarse primero?
La lesión cerebral de Black Noir lo dejó prácticamente sin capacidad de respuesta emocional. Repasó brevemente los cálculos, mantuvo la espada en la mano y se quedó. Él solo había inutilizado un tanque con un blindaje de 30 centímetros de espesor. Podía con esto. No se intercambiaron palabras. La luna se ocultó tras una nube. El campus se oscureció. Ambos se movieron al mismo tiempo. Dos ráfagas de energía blanca atravesaron la noche en dirección a Black Noir. En el mismo instante en que las manos blindadas de los rastrearon al objetivo, Black Noir ya se movía en forma de Z, su cuerpo alcanzando una velocidad subsónica, el fantasma negro de él encadenando las dos ráfagas de energía y saliendo por el otro lado con una hoja extendida. Detrás de él, se veía un rastro en el aire por donde había estado. La hoja ya estaba en la armadura de los antes de que el movimiento se registrara por completo. Los motores del traje de los se atenuaron. No alzó el vuelo. No solo porque Jordan estuviera detrás de él. Principalmente porque el reactor ARC no tenía reservas para un combate aéreo prolongado. Las 3 batallas consecutivas de esa noche habían agotado casi por completo el núcleo de paladio. Tenía que ser muy cuidadoso con cada gasto. Los alzó la mano derecha, con los dedos juntos, impulsados hacia adelante por los micropropulsores montados en el brazo, y se encontró con la hoja de Black Noir con el filo de la mano blindada. En la hierba, detrás de él, Jordan se pegó a un árbol, usándolo como cobertura, mientras observaba la oscuridad que se extendía ante él. En la oscuridad, Jordan apenas podía distinguir lo que sucedía a pocos metros de él. Lo que sí se veía eran chispas, constantes y dispersas, que brillaban en la penumbra con cada impacto. Metal resonando contra metal, una y otra vez. Jordan contuvo la respiración. ¿Cuántos intercambios se habían producido ya? En la oscuridad y a esa velocidad, había perdido completamente la cuenta. Para la noche y el día eran lo mismo. Su visión de rayos X leía los músculos y el corazón de Black Noir con la misma claridad a medianoche que al mediodía. Los propulsores de la armadura impulsaban cada corte de la hoja blindada, afilado y directo. Pero en cada ocasión, la hoja impactó contra el cuchillo con la misma fuerza, y ninguno cedió terreno. Black Noir, en medio de todo, sintió algo. No se trataba de emoción, dada la lesión cerebral que sufría. Sino de algo que percibía como un problema. Había participado en más combates de los que podía recordar. Cada técnica, cada instinto, había sido perfeccionado hasta volverse puro y automático. Aquello que tenía enfrente no tenía ningún tipo de entrenamiento de combate formal, al menos que él pudiera percibir. Pero cada movimiento denotaba anticipación y contraataque. Preciso, sin movimientos innecesarios. Es como luchar contra una máquina que no comete errores. La mano izquierda de los se abrió de golpe y se aferró a la hoja que Black Noir dirigía hacia su lente ocular. Con la mano derecha, los dedos juntos, el filo blindado se balanceó con fuerza hacia la garganta de Black Noir. La espada de Black Noir, impulsada por varias toneladas de fuerza, partió la armadura de la mano izquierda, que ya estaba dañada. Atrapó la mano derecha de los que venía hacia su garganta y ni siquiera se molestó en apartarla. El traje de combate que llevaba estaba diseñado para resistir un filo de acero plano. Entonces, la mano derecha de en pleno movimiento, se abrió. El propulsor de la palma se iluminó con un brillo cargado, concentrado y en aumento a quemarropa. Una explosión de energía a corta distancia no era fácil de evitar. La experiencia en combate ya estaba en marcha antes de que terminara de pensarlo. Black Noir golpeó con el codo el brazo de desviando el disparo. La ráfaga cargada se disparó, rozó su hombro y se perdió en la oscuridad tras él. Black Noir intentó aprovechar la ventaja sobre que había retrocedido, y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Eso era una mina? El suelo estalló antes de que terminara la pregunta. La columna de la explosión se elevó varios metros e incendió todo lo que estaba a su alcance. Los propulsores de se activaron y lo atraparon en el aire. Se estabilizó y miró hacia el fuego en el centro de la zona de detonación. Enfrentarse a un profesional del combate del nivel de Black Noir implicaba o bien tener una superioridad numérica abrumadora, o sorprenderlo con algo que desconociera. En ese momento, no contaba con esa superioridad numérica. Eso dejaba la segunda opción. Black Noir había estado observando las explosiones de energía que emanaban de las palmeras como la principal amenaza. El verdadero objetivo había estado presente todo el tiempo, dentro del material explosivo modificado que se encontraba bajo tierra. ¿Funcionó? Jordan, herido, observaba desde detrás del árbol.
A estas alturas, todos los alumnos de Godolkin conocían el movimiento característico de los. Pero era desconocido fuera de los muros de la escuela. Golpear a alguien desprevenido con ese movimiento casi siempre resultaba en un golpe certero. Las pupilas de Jordan se contrajeron. El fantasma negro salió del fuego. Los había observado a través de su visión de rayos X. En el instante en que comenzó la explosión, Black Noir se puso vertical en el sitio, acurrucándose firmemente. No hubo contacto directo con la explosión en el punto de detonación. El traje de combate había soportado la onda expansiva y el calor. No es tan fácil. Los entrecerró los ojos. En cuanto a su capacidad sobrehumana, experiencia y técnica en combate, Black Noir pertenecía a una categoría muy superior a cualquier cosa que los alumnos de Godolkin pudieran igualar. Esta noche iba a ser una auténtica lucha a muerte, y los no tenía certeza de cómo iba a terminar. Más de 20 capítulos anticipados en patreon.com/eatimpieces. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 28. Capítulo 028. El final. Superman no muere al amanecer. Capítulo 28. El final. Superman no muere al amanecer. Entonces, sigamos adelante. Los se dejó caer al suelo y miró la armadura destrozada de su mano izquierda. Se agachó y recogió la hoja negra que Jordan había dejado en el suelo antes. La aleación de esta hoja militar era excepcional. Había perforado la aleación de titanio. Los la sostuvo y deslizó suavemente los dedos por la superficie plana de la hoja oscura. Suave como un espejo. No se intercambiaron palabras. Black Noir surgió del fuego a velocidad subsónica, dejando tras de sí un rastro visible. Su figura negra se extendía por el aire nocturno. Los motores de la armadura de los se pusieron en marcha. El humo caliente y un empuje impulsivo los llevaron hacia adelante para encontrarse con él. Para entonces, la armadura de la mano izquierda había desaparecido. Los sostenía la hoja oscura con carne común. Ir directamente al combate cuerpo a cuerpo le iba a costar caro. Pero este era su terreno. Las coordenadas del francotirador ya se habían subido a través de la red interna de la armadura, con el objetivo fijado. Un disparo provino de la dirección del edificio de residencias estudiantiles y alcanzó el rostro de Black Noir antes de que pudiera identificar la fuente. La cabeza de Black Noir se movió por instinto. La bala rozó la lente y arañó la superficie oscura. Otras dos rondas llegaron simultáneamente desde direcciones diferentes. Desde la azotea del comedor y desde la azotea del edificio principal. Ambos impactos dieron en el blanco. Brazo y espalda, desde ángulos inesperados. El traje de combate de Black Noir resistió. No logró penetrar la armadura. Pero los golpes consecutivos a distancia interrumpieron su impulso por una fracción de segundo. Los no se lo iba a perder. En ese mismo instante, mientras los motores lo impulsaban hacia adelante hasta acercarlo lo suficiente, el propulsor de la palma derecha de los presionó directamente contra el pecho de Black Noir y su mano izquierda desnuda blandió con fuerza la hoja negra hacia abajo. Cuchilla y cañón de energía, ambos apuntando a puntos vitales simultáneamente. Black Noir no lo pensó demasiado. Fue casi puro instinto. Clavar la hoja que sostenía en su mano entre el cañón propulsor de los y su propio pecho, usándola como escudo. Tenía razón. Absorber la explosión de energía fue la decisión correcta. La hoja de la izquierda era su propio cuchillo. Black Noir estaba seguro de que su traje de combate resistiría un corte de espada. Y el golpe de los parecía lento. La fuerza que ejercía no parecía mucha. La explosión de energía impactó en el cuchillo que sostenía Black Noir. La superficie metálica se tornó roja casi de inmediato, quedando prácticamente fundida. Él lo había detenido. Black Noir pasó a contraatacar. Luego un dolor agudo en el lado derecho del cuello. Sangre, repentina y brillante. Se quedó inmóvil. Miró la hoja oscura clavada a más de la mitad de su propio cuello. ¿Cómo? Su traje de combate se había abierto alrededor de la hoja como si fuera papel. La boca de los se curvó hacia arriba. Cuando recogió la hoja del suelo, modificó la estructura de aleación del filo. Más dura. Más afilada. La aleación de la propia hoja de Black Noir ya era excepcional como material de partida. Mientras realizaba la conversión de materia, los había pensado en la estructura atómica del vibranio y había ajustado la configuración del filo lo más posible a ese perfil, dentro de sus posibilidades actuales. Aún no podía sintetizar completamente el vibranio. Pero al modificar la estructura de la hoja en esa dirección, logró un filo similar al del adamantium. Similar, en cierta medida, a las garras de Wolverine.
Incluso un efecto parcial fue suficiente para atravesar la armadura de alta calidad. La hoja del bisturí estaba en la arteria carótida. Black Noir se detuvo por menos de medio segundo, y luego estrelló su cabeza contra la de los con toda su fuerza. La lente oscura y la placa frontal blindada se hicieron añicos simultáneamente. Los salió despedido varios metros hacia atrás y se estrelló contra el suelo con fuerza. Su rostro quedó al descubierto, joven y afilado en el aire nocturno. Abrió los ojos. Black Noir, con la hoja aún clavada en el cuello y la sangre fluyendo sin cesar, avanzaba como si algo que aún no se había dado cuenta de que estaba muriendo, ignorando por completo la herida mortal. La lente agrietada y el casco se habían desprendido de un rostro gravemente quemado e irreconocible. Rasgos africanos debajo, envejecidos y marcados por las cicatrices hasta ser irreconocibles. Un par de ojos viejos y penetrantes fijos en los. Black Noir había comprendido, con total claridad, lo que este estudiante significaba para Gould. Si lo dejaban en paz, se convertiría en una verdadera amenaza. Un auténtico enemigo. Tenía que morir esta noche. Cueste lo que cueste. Black Noir aceleró. Cubierto de su propia sangre, se lanzó contra los y la hoja al rojo vivo que sostenía en la mano arañó la armadura ya dañada como las garras de una criatura salvaje. Los paneles de aleación de titanio se partieron y se rompieron bajo su peso. Las balas teledirigidas impactaban en Black Noir. No las sentía. O las sentía y le daba igual. Se había convertido en el fantasma que siempre había parecido, intentando arrastrar a los consigo hacia lo que viniera después. Una vida por una vida. La sangre de Black Noir, la hoja y sus puños cayeron sobre la armadura rota y cubrieron a los de rojo también. Los intentó resistirse. Pero Black Noir, al borde de la muerte, era más fuerte que nunca y lo inmovilizó por completo contra el suelo. Las reservas del reactor de arco se habían agotado. No eran suficientes para cargar ni un solo disparo de palma. Eso fue todo. La mente de los se quedó en blanco. Observó cómo la armadura se desgarraba pieza por pieza, dejando al descubierto cada vez más el cuerpo común que había debajo. Si esto continuaba, iba a morir. Los. Jordan se arrastró hacia adelante, intentando alcanzar a los, y cayó al suelo cuando la herida en su pierna cedió. Volvió a su forma femenina y golpeó a Black Noir con una ráfaga de energía a distancia. El impacto apenas se sintió. Black Noir, en el estado en que se encontrara, no iba a ser conmovido. Kate. Estaba en algún lugar del campus. Jordan lo pensó y lo comprendió de inmediato. Aunque Kate los hubiera alcanzado en ese momento, ya era demasiado tarde. ¿Había alguien más? Alguien tenía que ayudarle. Jordan se había quedado sin opciones. ¿Quieres acabar con nosotros dos? Los yacía en el suelo, observando cómo los últimos paneles de la armadura del pecho estaban a punto de desprenderse, y tomó una decisión. Abrazó a Black Noir con fuerza y no soltó más. Entonces, vamos. Había dejado de calcular. Un punto de luz blanca apareció entre sus pechos. El reactor de arco no tenía suficiente carga para un solo disparo. Pero tenía suficiente para una cosa. Una sobrecarga. La luz blanca se abrió desgarrando. Energía, metal y sangre se expandieron hacia afuera simultáneamente. Ambas figuras fueron lanzadas en direcciones opuestas. Jordan se levantó del suelo y miró. El cuerpo de Black Noir colgaba de un árbol. Tenía un agujero en el pecho. La sangre de su cuello y su pecho se mezclaba y caía. Incluso un superhéroe solo podía morir una vez. Se había ido. Ganaste. La voz de Jordan se apagó. Los yacía en la hierba, donde la explosión lo había arrojado. Lo que quedaba de la armadura no cubría ni una décima parte de su cuerpo. Su pecho era un desastre de sangre y heridas abiertas. Jordan se tambaleó, cayó de rodillas y se llevó ambas manos al pecho, donde aún se oía un débil latido. Presionando la herida sangrante, al borde del pánico, con la voz quebrándose. Aguanta. Te llevo al hospital ahora mismo. No. El hospital no. El hospital no puede ayudar con esto. Los escupió sangre y se quedó inmóvil, con la respiración apenas moviéndose. Gracias a su visión de rayos X, su propio cuerpo se veía con total claridad. En este mundo, nada de lo que existía podía solucionar lo que le pasaba en ese momento. Excepto él mismo. Ahora tenemos el control de la escuela. Su voz se estaba apagando. ¿Cuánto falta para el amanecer? Jordan no entendió lo que le pedía, pero miró al horizonte. El cielo empezaba a clarear por el borde. Pronto. Quizás en 15 minutos. La larga noche estaba a punto de terminar.
El cuerpo de Los se estaba quedando sin tiempo antes de que eso sucediera. Las lágrimas corrían por el rostro de Jordán. No voy a morir. La mirada de Los se perdió en la distancia. Se mantenía cuerdo por algo más pequeño que el aliento. Aún así, lo dijo. Vine a este mundo y aún no he llegado a la cima. No puedo morir así. En las profundidades del espacio del alma. En la celda de radiación solar roja, el fantasma de Superman de Injustice miraba a través de los barrotes. Algo parecido a la aprobación se reflejaba en sus ojos por primera vez. No está mal, chico. Un poco como era yo antes. Hizo una pausa. Cumpliste con la condición. Toma. Coge lo que viniste a buscar. El hermano apenas lleva un mes. ¿Y Jordán está llorando? ¡Qué fuerte! El autor debería haber mostrado más interacciones entre los personajes, porque se siente forzado y apresurado. 2 comentarios. 6 comentarios. Votar. Capítulo 29. Capítulo 029. Alabado sea el sol. Los, hombre de acero. Capítulo 29. Alabado sea el sol. Los, hombre de acero. El cielo comenzaba a clarear. La oscuridad retrocedía como la marea que se retira. Pero aquel amanecer fue silencioso. Ni pájaros, ni insectos. El campus permanecía en silencio, y el aire cerca de la puerta aún conservaba los últimos vestigios del humo de horas atrás. Kate llegó tarde a la entrada, tras haber finalizado el trabajo de memorización del personal de la instalación subterránea. La escena que presenció la hizo llevarse la mano a la boca antes de que pudiera disimularlo. La caseta de seguridad quedó gravemente dañada. El pavimento frente a la puerta había quedado destrozado, dejando un terreno calcinado y lleno de cráteres. Fragmentos de blindaje y otros escombros yacían esparcidos por el suelo en todas direcciones. La sangre había llegado a cada rincón de la zona. Sobre la hierba, manchada de ceniza y sangre, Jordán se arrodilló en su forma femenina, con el cuerpo herido temblando ligeramente. Frente a ella, una figura que reconoció. Los. A Kate se le encogió el pecho. Salió corriendo. Ella se acercó y cayó aún más. Los yacía inconsciente sobre la hierba. Su pecho era un desastre de sangre y tejido desgarrado. No había una sola parte de su cuerpo que no hubiera sido tocada. Lo que quedaba de la armadura apenas merecía ese nombre, e incluso la ropa que llevaba debajo estaba hecha jirones hasta quedar irreconocible. ¿Qué ha pasado aquí? El rostro de Kate palideció. Cayó de rodillas sobre la hierba y presionó sus manos junto a las de Jordán sobre las heridas que aún sangraban. Jordán dijo en voz baja. Black Noir. Él vino aquí. Kate ya había visto el cuerpo colgado de un árbol cercano. El traje de combate negro, incluso desgarrado, coincidía con la imagen de todas las transmisiones de Vogue que había visto. El miembro más misterioso de los 7. Había luchado contra Black Noir. Y había ganado. Kate no podía creerlo del todo, pero no sentía ninguna satisfacción. Bajo sus palmas, el vaivén de su pecho se hacía cada vez más pequeño. Los latidos de su corazón se alejaban cada vez más. La piel de Los se estaba enfriando. Con lesiones como esas, al cuerpo le quedaba muy poco con lo que trabajar. Kate apretó los dientes. ¿Por qué no lo has llevado al hospital? La voz de Jordán sonaba ahogada. Me dijo que no lo hiciera. Antes de perder el conocimiento. Dejó de hablar. Porque Kate ya se había quitado el chal ligero de los hombros y se lo estaba envolviendo al brazo herido de Los. Luego se tumbó a su lado en la hierba y lo atrajo suavemente hacia sí. No se fijó en la sangre ni en el barro de su vestido blanco. Mantuvo una leve sonrisa, como si intentara delatar algo. Como si usara su propia calidez para repeler el frío que ya sentía él. ¿Vas a estar bien, Los? Lágrimas en sus ojos y esa pequeña y constante sonrisa. Algo a medio camino entre un ángel y algo completamente distinto. Jordán, que observaba, no creía que lo que Kate sentía por Los fuera amor, exactamente. La cercanía parecía una inversión calculada en alguien poderoso. Eso era lo que Jordán pensaba. Al ver esto, ella lo rectificó en silencio. En Kate había una determinación genuina que Jordán no creía poder igualar. Cuando Kate invertía, lo daba todo. Pero ninguno de los dos pudo evitar que la temperatura lo abandonara. Jordán sintió como el corazón se detenía bajo su mano. Miró a Los, con los brazos de Kate aún alrededor de él, y sintió la particular impotencia de haber llegado un paso tarde. Habían estado muy unidos. ¿Qué sentido tendría todo esto sin él? La mente de Jordán se quedó en blanco. No se percató de lo que sucedía en el extremo oriental del cielo.
Un hilo dorado de luz se filtró entre las nubes, entre la niebla matutina, entre las ramas de los árboles, y descendió hasta el campus. El repentino resplandor hizo que Jordán bajara la mirada instintivamente. Y entonces sintió algo. Un pequeño y extraño pulso bajo la palma de su mano, desde el frío pecho. Eso no puede ser real. Al principio pensó que era su imaginación. Pero el movimiento bajo su palma no desapareció. Se hizo más fuerte, como un motor que recupera su potencia. No solo Jordán. Kate, tumbada a su lado, lo sintió aún más directamente. En el instante en que el sol se ocultó por completo en el horizonte, el cuerpo de Los, que había estado frío, se calentó. Aún sin tener la oreja apoyada en su pecho, Kate podía oír los latidos de su corazón. Fuertes, constantes y cada vez más intensos. Estaba vivo. Jordán y Kate observaban, incapaces de comprender lo que sucedía. Los, bajo el resplandor dorado del sol matutino, se estaba recuperando. El pecho destrozado, las profundas heridas en el resto de su cuerpo, se estaban cerrando visiblemente. El tejido se reformaba. La piel se regeneraba. En menos de un minuto, el cuerpo tendido en la hierba se había recuperado por completo. Su respiración era regular. Eso no fue todo. Jordán se quedó mirando, extendió la mano y se tocó el pecho. Las heridas mortales habían desaparecido. Eso era una cosa. Pero el músculo que se había regenerado en su lugar era algo que antes no existía. Definición donde antes no la había. Y la piel nueva era suave como la de una piedra, no como si hubiera crecido. El cabello reflejaba la luz del sol en cada hebra. Todo el cuerpo parecía haber sido reconstruido de adentro hacia afuera. Este cambio fue mayor que cualquier cosa que pudiera haber producido el propio cambio de género de Jordán. Apoyó la palma de la mano, intentó golpear suavemente el músculo reconstruido con un dedo, pero Kate se lo apartó de un manotazo. En serio. Ya es posesivo. Jordán se debatía entre la risa y algo completamente distinto, y entonces miró fijamente a los ojos abiertos de Los. Sus iris estaban iluminados, reflejando la luz del sol desde el interior. ¡Oh Dios! Cayó hacia atrás y se sentó bruscamente sobre la hierba. Jordán. Empezaste a lamentarte demasiado pronto. Siempre preferí tu cara de póker. Los lo dijo en voz baja, se incorporó rápidamente y le dio unas palmaditas a Kate, que seguía aferrada a su cuello. ¿Estás bien? Kate lo miró como si aún estuviera asimilándolo. De acuerdo. Los asintió y se puso de pie. Estiró los brazos y se quedó de pie bajo la luz de la mañana. Miró directamente al sol sin entrecerrar los ojos y soltó una risa corta y relajada. Mejor que bien, la verdad. Mejor de lo que me he sentido nunca. Derrotar a Black Noir había cumplido la condición. El control de Godolkin estaba establecido. Superman de Injusticia había cumplido su promesa. Fisiología kryptoniana de tipo ingeniero. Incluso el tipo de ingeniería no relacionada con el combate seguía siendo kryptoniano. El nivel básico que conllevaba eso era algo completamente distinto. Los podía sentir la diferencia claramente. Lo que tenía antes, el campo de biofuerza y la visión de rayos décimo, eran piezas prestadas del poder kryptoniano. Adiciones externas. Esto era diferente. Esta era la fuente real que estaba echando raíces. Desde el nivel genético, de adentro hacia afuera, su cuerpo se estaba transformando en una configuración kryptoniana de tipo ingenieril. Y mientras su cuerpo absorbía la radiación del sol amarillo, ésta seguía fortaleciéndose. Podía sentir cómo la fuerza se acumulaba en tiempo real. Las demás habilidades propias de la fisiología kryptoniana despertarían por sí solas, muy pronto. La capacidad de convertir la luz solar en energía física era la base de todo lo que Superman había podido hacer. La fuente subyacente a la fuente. La razón por la que un kryptoniano podía sobresalir por encima de casi cualquier otra cosa. Si en ese momento hubiera una ventana de estado funcionando en su cabeza, estaría mostrando números desplazándose sin parar. Alabado sea el sol. Renacido en la luz. Sigamos adelante. Todavía queda mucho por limpiar esta noche. Los se estiró una vez, luego hizo un gesto a Kate y Jordán para que salieran de su atónito silencio y caminó hacia el cuerpo que colgaba del árbol. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 30. Capítulo 030. La fuerza kryptoniana comienza a despertar. Capítulo 30. La fuerza kryptoniana comienza a despertar. Esa mañana. La decana Indira Shetty llamó a la sede central de Bout International y entregó un informe urgente. En la madrugada de la noche anterior, 2 estudiantes lanzaron un ataque conjunto contra el despacho del decano.
El alumno más destacado de la escuela, el Golden Boy, y Andrea Anderson, sexto en la clasificación. Más de una docena de agentes de seguridad armados murieron en el acto. Durante el incidente, Anderson fue abatido por las fuerzas de seguridad. Black Noir, miembro de los 7, llegó para intervenir. Fue atrapado en un abrazo por Golden Boy, quien se encontraba mentalmente desestabilizado, y murió en la explosión resultante. La respuesta de Vogue fue inmediata y contenida. La noticia de la muerte de Black Noir fue silenciada en todos los niveles antes de que pudiera trascender al exterior. Translucent acababa de ser asesinado públicamente por Butcher. La muerte de un segundo miembro de los 7 sería un golpe catastrófico para la reputación pública del grupo. No se podía permitir que esa historia existiera. Al parecer, el asunto se había resuelto. En realidad, apenas había comenzado. La tarde siguiente. El despacho del decano, completamente limpio y restaurado a su estado habitual. Golden Boy y Anderson atacaron juntos la oficina del decano. Eso es completamente absurdo. El profesor Brinkerhoff, la segunda figura más poderosa de Godolkin, tenía ambas manos sobre el escritorio y miraba fijamente a la decana Shetty, sentada en su silla, con furia manifiesta. No se creyó ni una palabra. Hace 2 días, Golden Boy y Anderson habían ido a su oficina específicamente para informar sobre el estudiante de primer año llamado Los y la naturaleza de su habilidad. Esa misma noche, ocurrió el incidente. Desde cualquier ángulo, el objetivo de Anderson no era el despacho del decano. Pero eso fue lo que pasó. Shetty extendió las manos, imperturbable. No lo acepto. Brinkerhoff entrecerró los ojos. Entonces explícame esto. El estudiante que solicité para mi investigación, el que se llama Los, sigue en el campus, sigue asistiendo a clase como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Antes de que Shetty pudiera responder, se oyó una risa suave desde fuera de la puerta de la oficina. Profesor, permítame responderle. ¿Quién es ese? Brinkerhoff se giró, sobresaltado. La puerta de la oficina estaba abierta. Un joven con una camiseta sencilla y pantalones informales entró con una sonrisa afable. Detrás de él, a ambos lados. Una chica con un traje negro andrógino a medida y una chica rubia con un vestido blanco impecable. Jordan. Kate. Brinkerhoff reconoció a las dos que estaban detrás de él. Ambas figuraban entre las 20 mejores y eran las únicas 2 estudiantes femeninas destacadas que habían pasado por sus sesiones de entrenamiento para combatir el crimen del Amplitter. Pero enseguida quedó claro que ambos desempeñaban papeles secundarios. El que iba al frente era el joven. Estudiante de primer año. Los. Reconoció el rostro. Dio un paso atrás involuntariamente y se apoyó contra el escritorio que tenía detrás, con una mezcla de confusión y alarma reflejada en su rostro. Shetty. ¿Qué hace en el despacho del decano? Con la compostura que le quedaba, Brinkerhoff miró más allá de Los hacia el decano y vio que Shetty ya se había puesto de pie, alejándose de su silla. Los se sentó en la silla de cuero del director, cruzó una pierna sobre la otra y apoyó las manos en el escritorio. Miró a Brinkerhoff sin ninguna urgencia en particular. Profesor, ¿necesita alguna explicación adicional? Técnicamente, la mirada provenía de abajo hacia arriba. Pero no lo parecía. El joven se quitó un peso de encima, lo que hizo que la respiración del profesor se sintiera entrecortada. Décadas en esta escuela. Publicaciones académicas, incontables. Criminales, héroes, donantes políticos, senadores. Había tratado con todo tipo de personas. Un estudiante de primer año le hacía sentir como si el suelo se hubiera movido. Brinkerhoff abrió la boca. Luego la cerró. Soltó un largo suspiro cansado y negó con la cabeza, luciendo de repente mucho mayor. Jordan y Kate se habían colocado discretamente detrás de él, bloqueando su salida. La silla giró. Los contempló el campus bajo el brillante sol de la mañana. A partir de ese momento, la Universidad de Godolkin le pertenecía. A partir de ese momento, ninguna persona común y corriente volvería a hablarle en ese tono. A partir de ese momento, el mundo comenzaría a reajustar su postura. Eso era lo que realmente significaba la fuerza kryptoniana. Dejó a Kate en la oficina para que completara el trabajo de memorización de Brinkerhoff, y salió acompañado de Jordan, en su forma femenina. Jordan no dejaba de mirarlo de reojo. Los la miró fijamente. Vivimos en la misma residencia. ¿Qué miras? No es eso, dijo Jordan, negando con la cabeza. Has cambiado. Mucho, estos últimos días. Recordó la mañana después de su primera noche en la residencia estudiantil, cuando notó algo diferente en sus ojos. Una intensidad que antes no tenía.
Desde la pelea. La curación lo había transformado por completo. El cabello le había crecido más oscuro y fuerte. Su piel no presentaba imperfecciones visibles. Sus rasgos, ya de por sí definidos y bien estructurados, adquirieron mayor nitidez, como la diferencia entre un boceto y una escultura. La estructura muscular que se había desarrollado a su alrededor se estaba convirtiendo en algo verdaderamente impactante. Una simple camiseta le sentaba como si fuera una prenda de una sesión de fotos de moda. Si bien Golden Boy había sido una comparación razonable anteriormente, esa comparación ya no funcionaba en ningún sentido. Jordan parpadeó y volvió a concentrarse. ¿A dónde vamos ahora? La instalación subterránea. Lo consideró brevemente. Buena oportunidad para ver qué ha hecho el sol. Instalación subterránea de Godolkin. Déjenme salir. Déjenme salir de aquí. El sonido de algo enfurecido, de un registro apenas humano, rebotaba en las paredes subterráneas. El aire vibraba con él. En una de las habitaciones reforzadas. Un joven de cabello rizado estaba atado a una silla de metal con barras de refuerzo y un compuesto paralizante, y luchaba contra ambos. Las barras de refuerzo comenzaban a retorcerse. Los y Jordan llegaron a la entrada de la habitación. La lucha de Sam se intensificó en el momento en que vio movimiento. La silla empezó a hacer ruidos como si estuviera perdiendo la discusión. Ahí está. Los miró a Sam y confirmó lo que ya sospechaba. El control mental de Kate funcionaba como una reescritura total en la gente común. En los superhéroes, el efecto se degradaba con el tiempo. En alguien con el poder bruto de Sam, ya casi había desaparecido. Los abrió la puerta de la habitación y le dijo a Jordan: «Quítame las ataduras». ¿Hablas en serio? Jordan tragó saliva. Tenía una idea muy clara de lo que Sam podía hacer. Físicamente más fuerte que un elefante adulto. En su forma masculina, ella era, en el mejor de los casos, un obstáculo. Y ella sabía que los aún no tenía una segunda armadura construida. Todo irá bien. Adelante. Los giró el hombro. Un sonido como de leña que se quema recorrió su brazo y desapareció. Jordan siguió su ejemplo y dio un paso adelante con cuidado para soltar los seguros de las barras de refuerzo. La barra de refuerzo se cayó. Sam alzó la cabeza con una sonrisa fría. Pateó la silla de metal que tenía detrás con tanta fuerza que la abolló, luego se lanzó hacia adelante y se abalanzó sobre Jordan como un camión que acelera desde parado. Jordan retrocedió a toda prisa. Los se interpuso en su camino y le lanzó un solo puñetazo. Una ráfaga de aire recorrió la pesada habitación subterránea sin salida. Sam, que un momento antes conducía hacia adelante, se fue en la dirección opuesta, retrocediendo a toda velocidad en la misma dirección en que se había ido la silla.